Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Estamos muy felices de poder compartir el día de hoy con un hijo amado de casa, nuestro hijo Hugo Colina, que va a estar compartiendo en unos minutos la palabra del Señor. Quiero darle la cordial bienvenida a todos. Prepárense ahí en su casita donde puedan ver este video. Estoy seguro que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Ya iniciamos la semana pasada con la primera compartiendo la palabra de vida, la palabra de fe y de esperanza, y hoy seguimos con hijos de casa. Las próximas semanas se estarán añadiendo también internacionales de otros países que van a compartir estos momentos que Dios abrió para ser de bendición. Así que yo quisiera que a todos los que están ahí conectados se unan con nosotros a hacer una oración, y le voy a pedir aquí a mi amada esposita que nos pueda dirigir en una oración antes de iniciar, poner en las manos del Señor todo esto. ¿Les parece? Si todos allá oramos. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Padre Santo, por la oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor, compartiendo con todos nuestros hermanos. Padre, te pedimos que esta noche el Espíritu Santo, Señor, tome control de esta reunión, de este Zoom, Padre Santo. Que la gloria tuya descienda, Señor. Te pido, Señor, que prepare los corazones, Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso. Gracias, Señor, por esta noche que la has preparado, Señor. Tú preparaste esta noche, Señor. Yo te pido que bendigas a nuestro hijo de casa, Hugo Colina, Padre, para que pueda ministrar la palabra, Señor, con poder y gloria. Señor, cúbrelo con tu sangre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Úsalo de una manera sobrenatural, y para siempre te daremos la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Es un honor para nosotros poder recibir. Sabes que como pastores damos, pero hoy nos sentamos a poder también deleitarnos en esa palabra. Así que, hijo, te cedemos este tiempo, gózate, compártenos lo que el Señor ha estado haciendo en tu vida. Yo recuerdo el día que llegaste a Ríos de Fe, fíjate, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto, pastor. Cuéntanos. ¿Cómo olvidar ese hermoso momento? ¿Cómo olvidar ese tiempo tan especial? ¿Cómo olvidarlo? Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a Ríos de Fe. Buenas tardes, mis pastores. ¿Y cómo te quedaste en Ríos de Fe? Buenas tardes, mis pastores. El Señor les bendiga ricamente. Gracias primeramente al Señor por esta hermosa oportunidad que puedo tener y que ustedes me dan, me dan esta oportunidad también para poder hablar un poco sobre tantas cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y que las ha marcado de tal manera que nos ha enamorado y nos sigue enamorando a través de todo lo que hace con sus hijos. Puedo dar testimonio de que cuando yo llegué a Ríos de Fe con mi familia, con mi esposa y mi hija, prácticamente recién llegados acá a este país, ya hace casi para 3 años, llegamos con una tristeza profunda, con el dolor, vivir el duelo de haber dejado nuestro país, nuestra tierra, nuestra casa, nuestra familia, muchas cosas, ¿no? Nuestras profesiones incluso, y encontrarnos con una realidad a la cual no estábamos preparados para esto. Veníamos con muchas expectativas, pero nos enfrentamos a una realidad, como les decía, a la cual no estábamos preparados. Pero ese era el plan de Dios. Amén. Ese era el plan perfecto de Dios. Nosotros habíamos planificado irnos a otro país, migrar a otro país. Nuestra visión estaba hacia Canadá. Wow. Pero Dios nos trajo a esta tierra. Por nuestra mente no pasaba en ningún momento, de pronto, aunque yo tuve la oportunidad de poder en mi juventud, en mi adolescencia, casi que en mi preadolescencia, poder conocer de Dios y estar, pues, ser miembro de una iglesia,
mucho tiempo después me aparté de sus caminos y nunca pensé que en estas tierras el Señor me volviera a llamar nuevamente con lazos de amor y sanar las heridas de mi corazón y de mi familia como lo ha hecho hasta el día de hoy. Sanarlo de una manera tan especial, de una manera tan hermosa, que ha sido muy sutil, ha sido muy especial esa forma como Dios nos ha tratado, y por supuesto la forma como también les indicó a ustedes cómo debían también tratarnos a nosotros, que ha sido una manera muy bonita. Gracias a ustedes, gracias a Dios y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de ser nuestros pastores. De verdad que muchas gracias. Qué lindo, mi hijo. Wow. Te cuento que cuando ese día tomaron una foto, ahí te vimos levantando tus manos, adorando al Señor, y ahí la tenemos ahí de recuerdo. Gracias. Gracias por esos recuerdos y después de eso hemos conversado con mi esposo y ha transcurrido en todo este tiempo ha transcurrido mucha agua debajo de ese puente, ¿no? y seguirá transcurriendo bastante agua, pastor, porque por algo Dios nos sembró en una iglesia que se llama Ríos de Fe. Gloria a Dios. Qué bueno, mi hijo. Pues tenemos el honor para todos los que ya vieron. Él es Hugo. En esta hora va a compartir la palabra y nos gozamos porque sé que Dios tiene esa palabra. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón para recibir. Así que, hijo, bienvenido y el tiempo es para ti. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Bueno, creo que en muchas oportunidades, cuando quiero hablar de este tema que voy a hablar hoy, es un tema que puede ser muy simple, pero en realidad la profundidad que tiene es la esencia de nosotros como cristianos. Y es justamente que le había colocado a este tema de hoy la oración que llega a la presencia de Dios. Yo pudiera decir que tal vez puede sonar muy simple, ¿no? La palabra oración, pero como dije al principio, va mucho más de eso. Son aspectos que nos van elementos y herramientas que nos van, que el día de hoy puedo a ustedes entregarle, que nos van a decir cómo llegar a la presencia de Dios con esa oración que toca el corazón de Dios y que de una forma, creo que casi sutil y amorosa, Dios nos va a responder. Y es allí entonces cuando yo hago una reflexión en esta breve introducción, y es que recuerdo que en muchas ocasiones sé que como en nuestra naturaleza humana, a nadie nos gusta recibir un no como respuesta. ¿Cierto, pastores? ¿Cierto, mi pastor? A nadie, o sea, todos quisiéramos de alguna manera u otra que nos digan que sí. Sí. Amén. Y que sea de inmediato, que sea ya. Uh-huh. Pero ahí es cuando vienen ciertas cosas que empiezan a manifestarse de la característica de la naturaleza del hombre, cuando no vemos que eso sea de forma inmediata. Amén. Muchas veces, para poner un ejemplo muy específico, cuando vamos a un restaurante queremos que el mesero, no nos hemos sentado muy bien cuando queremos que ya el mesero esté tomando la orden con una mano y con la otra ya nos esté trayendo el servicio, ¿no? Por así decirlo. O cuando vamos al supermercado queremos llegar de primero al cajero sin que haya pues una línea existente, y este tipo de cosas nos van llevando a ir de una actitud que nos lleve, o sea, que nos centre a obtener una respuesta en el momento que queremos por la ansiedad, y nos va llevando a la desesperación. Entonces, así pasa con esa actitud, así pasa igual con la oración. Entonces, yo reflexionaba en eso y decía, y en el transcurso pues de estos ya 2 años y medio que tengo congregándome en la iglesia, recibiendo palabra de parte de mi Señor, y en este proceso en el que estamos,
que cuando entramos en la desesperación es cuando comienzan las cosas a desencajar dentro de la voluntad y la divinidad de Dios. Pero para eso yo quisiera que recordemos que muchas veces ante las dificultades y ante las amenazas, a todos nos gustaría tener digamos, una persona que nos respalde, pero no nos gusta pagar el precio para que esa persona que nos respalde o ese ser que nos respalde nos haga salir victoriosos ante tal situación. Sí. Sobre todo cuando se trata de una, pongamos, de una salud de una persona que amamos, de una relación que está a punto de perderse, o cuando esperamos el sí de un trabajo al que nos hemos postulado, pero en realidad no queremos pagar ese sacrificio o no queremos pagar ese precio para que ese ser al que nosotros tenemos que dirigirnos sea el que nos respalde. ¿Y qué sucede con esto? Cuando nosotros en realidad entendemos que orar va mucho más allá del simple hecho de la expresión hablar con Dios, entonces entendemos que no solamente es hablar con Dios, sino que la oración nos lleva a sincronizarnos, a sintonizarnos con la voluntad divina de Dios. Y a veces yo quisiera hacer esta pregunta de manera muy general, ¿no? Y es cuando yo digo, ¿qué tan diferentes serían nuestras vidas si en realidad supiéramos orar con la seguridad de que siempre vamos a recibir una respuesta por parte de Dios? Entonces, yo quisiera que fuéramos nos acompañaran para comenzar esta... yo creo que en mi corazón esto es más que una prédica, es una enseñanza, porque son cosas que nos han pasado, por lo menos a mí me ha pasado en mi diario caminar, en mi diario vivir con la presencia de Dios, ¿no? Y esto viene, esta reflexión que hoy estamos haciendo acá, viene justamente desde la semana cuando usted, pastor, me invita a tener estas palabras también para edificar al pueblo. Y yo recordaba que en ese espacio de ayuno que nosotros apartamos para Dios, lo primerito que se me venía a la mente era el tema, la oración. Y era algo que no me dejaba tranquilo, ¿no? Y después al final de la tarde, cuando yo compartí unas palabras con usted, decía, yo creo que este es el tema que Dios quiere que en este momento hablamos, que en este momento Él quiere que hable, a menos que Él cambie de opinión y a menos que Él quiera mover sus pies y quiere que yo cambie, que yo hable de otra cosa. Pero en este momento yo creo que es importante de que le hablemos al pueblo sobre la oración, ¿no? Y como yo le decía, que todo buen cristiano, desde sus inicios hasta el más, como dice mi pastor, hasta el más de hueso colorado, sabe que la oración es la herramienta que un cristiano debe tener para poder permanecer firme y lograr el objetivo final, que es el galardón que nos espera cuando el Señor ya nos llame ante su presencia. Amén, gloria a Dios. Yo recuerdo unas palabras muy hermosas que el pastor en una oportunidad, dentro pues de su espíritu y de su forma de enseñar, nos decía, esto no se trata de una carrera, esto no se trata de una competencia, esto se trata de resistencia. Amén. Y calaron tan profundo en mi corazón esas palabras, es que yo dije, bueno, ¿y cuál es el apuro para hacer tantas cosas, Hugo? Deleítate en el camino, deleítate en esa presencia de Dios, y les confieso que hasta el día de hoy es lo que a mí me ha resultado de efecto estar en este camino. No es el desespero de estar en la competencia, es la certeza de poder llegar al final de este viaje, de esta travesía que se llama Jesucristo, la verdad y la vida. Entonces, yo les voy a invitar a que busquemos el libro de Hebreos, capítulo
4, versículo 16. Y como lo tengo por acá, yo voy a aprovechar y les voy a compartir lo que dice. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y es que como yo les manifestaba, muchas veces cuando uno le pregunta al ciudadano común, a la persona común y silvestre, de qué significa para él orar, inmediatamente casi el 99.9% de las respuestas se basan en hablar con Dios. Hablar es hablar con Dios, sí, perfecto. Y tiene toda la razón esa expresión, orar es hablar con Dios. Pero, como les decía al principio, orar no solamente es la pura esencia de hablar con Dios, va mucho más allá de la expresión hablar con Dios. Entonces, Hebreos 4:16 nos enseña que acercándonos confiadamente ante su presencia, vamos a conseguir la misericordia y vamos a hallar la gracia para el momento en que la necesitemos. Y es, aparte de que es una forma tan única de poder decir de que yo me acerco confiadamente. Cuando uno se acerca, vámonos al caso de nuestros amigos. Vamos a hablar del caso de los amigos. Cuando yo tengo un amigo y me acerco a mi amigo y le quiero platicar sobre un tema en particular, o sobre un tema de la intimidad, o un tema X, yo lo hago con confianza y le digo: fulanito, pasa esto y esto, ¿tú crees que estará bien esto así, así, así? Y mi amigo, pues con toda seguridad y con toda confianza, pues me va a dar su opinión. Primero, porque me considera su amigo también, y segundo, porque siente que también que me ama, así como yo lo amo a él. Entonces, esa es la expresión de poder nosotros decir que estoy acercándome ante el trono de la gracia. ¿De quién? De aquel que nos creó a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, creo que en primer lugar, nuestra forma correcta de poder permitir, de poder entender de que esa oración va a llegar a la presencia de Dios, es la confianza con la que yo me acerque a Dios. Muchas veces por nuestra circunstancia, por el día a día, o por las marcas que hayan dejado, las heridas, o las huellas que hayan dejado las heridas en la vida de cada uno de nosotros en particular, porque cada uno tiene su propia experiencia, su propio testimonio, puede tener confianza en cómo se acerca a la presencia de Dios. Pero lo que sí les puedo decir en este momento es que cuando tú te despojas de ese criterio personal, cuando tú te despojas de ese concepto personal, de que no eres tú el que vas a tener allí la opción de hablar con un amigo más, sino que vas a hablar con el que verdaderamente te va a resolver tu situación y te va a dar paz en tu corazón y que te va a responder en el momento adecuado, es cuando entonces tú dices: estoy en el camino correcto. Entonces, por eso es que Hebreos 4:16 nos enseña, en primer lugar, la herramienta de cómo nosotros podemos hacer de que Dios en realidad responda a nuestras oraciones. Pero no solamente podemos saber de que al llegar confiadamente ante su trono, nos vamos a conseguir respuesta. Tienen que haber otros elementos que también muevan el corazón de Dios, muevan la presencia de Dios. Y yo quisiera que fuéramos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y nos enseña lo siguiente. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, orar nos lleva a conectarnos con la voluntad, con la buena voluntad de Dios. Fíjense ustedes que en el versículo 1 nos da otra clave, y es en adoración espiritual. Yo, cuando estaba haciendo tomando mis notas para hablar de esta palabra, en ese momento yo recordaba las palabras que siempre nos enseña la pastora Daphne cuando dice que al ir a la presencia de Dios, que el mismo Espíritu Santo le ha enseñado que cuando vamos a la presencia de Dios tenemos que primero enamorar a nuestro Dios. Tenemos que llegar ante su presencia con adoración. Es como cuando uno está enamorando a su pareja, a su esposa, a su novia. La enamoras no con palabrería, sino que la enamoras con la palabra que verdaderamente le endulza su corazón. Y mire, fíjense lo bonito que nos enseña Romanos y nos dice que en adoración espiritual. Amén. ¿No? Y eso es una de las herramientas por las cuales también permite que Dios pueda sentirse movido cuando en realidad nosotros podamos llegar ante su presencia. Porque muchas veces podemos de pronto ser un poco más directo al grano, como dicen, ¿no? Señor, yo quiero que tú me des un carro. Ok. Pero Dios quiere darnos muchas cosas. Dios quiere regalarnos muchas cosas. Pero todo tiene que ser conforme a su voluntad. Todo tiene que estar alineado conforme a su divina voluntad. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos cuesta entender, o lo sabemos, pero no lo queremos aceptar como cristianos. Señor, muchas veces pasa también con los que no tienen pareja. Lo hemos visto muy seguido. Yo quiero un novio, yo quiero una novia, yo quiero un esposo, yo quiero una esposa. Ese es el que yo quiero para mi vida, o ese es el que yo quiero para mi vida, pero eso es lo que yo no quiero para ti. Y cuando entonces lo haces y no te alineas en el plan perfecto de Dios, entonces aquí vienen las lamentaciones. Aquí vienen entonces el lloro. Vienen pues las tristezas porque las cosas no fueron alineadas. Yo recuerdo alguna oportunidad cuando en mi actual trabajo, y esto se lo compartí a mis pastores en una oportunidad, en mi actual trabajo, cuando me llaman para que vaya a entregar mis documentos administrativos a Fort Lauderdale, y a consignar pues toda la información con relación a la entrevista del empleo en el School Board. Un día o 2 días anterior me habían llamado para darme la dirección y me preguntaron que si yo entendía dónde iba a ser la cita. Yo les dije que sí. Entonces yo, en vez de irme a las oficinas de Fort Lauderdale, me fui directamente a la escuela. Y entonces cuando iba en camino, me llama mi amigo, el que me estaba ayudando para esto, y me dice, ¿ya estás en camino para la entrevista? Le digo, sí, ya estoy llegando a la escuela. Y él me dice, ¿pero qué escuela? Me dice, ¿tú estás seguro que es en la escuela? Sí, claro, yo es en la escuela. Me dice, no es en la escuela, es en las oficinas administrativas en Fort Lauderdale. Cuando veo el reloj, yo había salido casi que como media hora de anticipación, ya casi estaba llegando a la escuela, y cuando veo el reloj y la distancia estaba casi que a 1 hora. Ay, Señor Jesús. Entonces,
voy a utilizar esta expresión muy venezolana. Comienza Cristo a padecer. Sí, chamo. Entonces, cambio el GPS, cambio mi dirección, hago todo lo que tengo que hacer y me dirijo hacia Fort Lauderdale. Y cuando voy llegando a Fort Lauderdale, se levantan unos puentes y empieza a pasar una caravana de lanchas y pasan lanchas. Y yo le dije en ese momento, no entré en desesperación, sino que el Espíritu Santo me tomó en ese momento y dije estas palabras: Padre, tú que estás en el cielo y eres el dueño de todo, si ha sido tu voluntad haberme dado la victoria y haberme entregado este nuevo empleo donde tú vas a permitir que tu hijo tenga una estabilidad no solamente laboral, sino también familiar, económica, donde yo pueda bendecir a mi familia también, y en la casa en la casa donde yo me congrego. Entonces, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Te entrego en este momento todas mis ansiedades, todas mis angustias, y ya no vivo yo, sino más bien vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Me entregué en ese momento, pastores, me entregué. Honestamente, ya no había miedo, ya no había temor, ya no había ansiedad. Mire, fue algo tan especial en ese momento, en ese encuentro que tuve yo con la presencia de Dios. Y resulta y acontece de que llegué a las 10:15 a la entrevista, y a las 10 era la entrevista. Y usted sabe muy bien que aquí los americanos son muy puntuales con las entrevistas. Cuando yo llego a las 10:15 a la entrevista, resulta ser que yo me anuncio y les digo, bueno, mire, yo vengo aquí a la entrevista, y me dice la asistente, me dice, bueno, sí, cómo no, mire, siéntese ahí, que hay como 25 más que también vienen para lo mismo. Y yo, ¿qué? Pero no era, no, la señora anda por ahí, que fue que se le quedaron unos papeles olvidados en otra oficina, no los consigue, pero ya los va a atender. Yo no sabía si llorar, yo no sabía si reír. Las manos me empezaron a sudar, y yo dije, esto solamente lo haces tú, Señor. Y cuando la señora terminó de hablar conmigo, en ese momento sale la jefa de recursos humanos y le dice en inglés, y yo le entendí, ya yo estoy lista, por favor dile a todos que pasen para la oficina. Y yo, no puede ser, ni siquiera me senté, y yo dije, Señor, esto solamente lo haces tú. Gloria a Dios. Y me volviste a confirmar que cuando vamos confiadamente ante el trono de tu gracia, tú respondes nuestra. Entonces, somos probados también. Somos también para, como siempre nos los enseñan ustedes, para ir a un nuevo nivel de seguridad y de confianza. Y eso solamente lo va a hacer la herramienta que es la oración. Entonces, bien, entiendo entonces de que esto tiene que ser una disciplina en nuestras vidas como cristianos. Es lo que nos va a ayudar a crecer, es lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe, es lo que en los momentos duros y difíciles, la oración es la que nos va a sostener, porque creo que así como a mí me pasó esta experiencia, que no ha sido la única, puedo contar y podemos pasar aquí un buen rato conversando de tantas cosas que Dios ha sido y ha hecho con nuestras vidas, pero en esa específicamente creo que marcó mi vida, porque Dios comprobó en ese momento de que no solamente era su buena voluntad para mí, sino que me estaba diciendo, te amo, hijo, y por eso quiero que sigas donde estás, caminando conmigo, porque entendí que es mejor estar en su presencia que 1000 días fuera de ella. Entonces, fíjese, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 y 16. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Él.
por supuesto, en nuestro Padre Celestial, que dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios, amén. Entonces, en primer lugar, es recordar siempre que la oración nos lleva a conectarnos con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerla también parte de nuestra vida. Es una disciplina que nos va a llevar a conectarnos con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la carne no va a pelear con nuestro espíritu. No. Mire, cuántas veces en mi caminar, en este nuevo caminar que estoy con el Señor me ha levantado a las 2, 3 de la mañana, y es cuando esa cama está más calientita, es cuando la almohada me arropa más. Nos pasa, amigo, nos pasa. Señor, estoy muy cansado, Señor, estoy muy cansado. Pero hay un momento donde el Señor te dice, levántate porque quiero hablarte. Entonces decimos como Samuel, habla que tu siervo oye, Señor, habla que tu siervo oye. La carne nunca va a querer que nosotros nos levantemos a orar, pero el Espíritu, que las Sagradas Escrituras nos enseñan que no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, porque eso es cobardía. O sea, refugiarnos en la carne es cobardía también. Sí. Refugiarnos en ese deseo es cobardía. Entonces, ¿por qué? Porque dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. Yo cuando medito en estas palabras y recuerdo el mal carácter que tenía antes de llegar a lo que, y que a veces trata de sacarle como que de brotar nuevamente, pero digo, no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, así que renuncio a ese mal carácter porque tengo un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y si se me llega a salir, Señor, aquí te pido perdón, porque aunque soy débil, tú te fortaleces en mi debilidad. Tú te perfeccionas en mi debilidad. Me haces entender de que soy débil. Y porque soy débil, Señor, y me humillo ante tu presencia, allí tú te perfeccionas en mi debilidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que esos momentos importantes o difíciles para nuestras vidas tienen que estar respaldados por nuestro Padre, es cuando nosotros decimos que la oración es lo que nos va a ayudar a decir y a creer de que Dios nos está respaldando. Mire, hasta un no del Señor es una respuesta. Amén, amén, amén. Y nos sentimos, y nos tenemos que sentir gozosos, tenemos que sentirnos felices de que por lo menos nuestro Padre, el que creemos, nos dijo que no. Amén. Porque quién sabe de qué cosas nos estará librando el Padre con esa rebeldía que nosotros tomamos para que obtengamos lo que supuestamente nosotros creemos que es bien para nosotros. Y eso es lo más bonito de todo esto. Yo puedo a veces pasar horas, yo soy muy conversador, pero cuando voy ante la presencia de Dios trato de conversar lo que me gusta que mi Padre me escuche, lo que yo sienta en mi corazón y en mi espíritu que el Padre necesita escuchar de mí, que soy débil, que a veces no puedo, que tengo una carga a veces que no puedo ni siquiera levantarme, pero cuando siento que su presencia es la que me hace temblar, es que cuando yo agarro un estudio, una parte de la Biblia, cuando yo me pongo a escuchar una prédica, cuando yo escucho y que mi corazón comienza como si me hubiese tomado una taza de café con cafeína. ¿Quién explica eso? O sea, ¿quién explica que es solamente lo siento yo? Y si solamente lo sienten los que están alineados, que es la presencia de Dios que en ese momento te está tocando y que te estás alineando para acercarte confiadamente ante el trono de la gracia.
Entonces, cuando nosotros entendemos que todo lo que pidamos en el nombre al Padre, en el nombre de Jesús, lo hacemos porque Jesús nos lo enseñó de esa manera. Y fíjense ustedes que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, Jesús nos los enseña y nos los dice. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Hay un bombazo, como dice mi pastor. Voy a tomar. Tengo el ADN. A veces yo no entendía, y yo creo que así le pasa a muchos también cristianos, a veces no entienden el por qué tenemos que orar en el nombre de Jesús o terminar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Y cuando yo empecé a entender el por qué y este versículo se hizo rema en mi vida, entendí lo que el Maestro Jesús quería decir, que todo lo que pidieras al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Y por eso logré entender de que nosotros, cuando dirigimos nuestras oraciones al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hace para que el Padre sea glorificado. Fíjense que Jesús mismo nos enseña una lección de vida, de desprendimiento. Dice, no soy yo, es mi Padre el que tiene que ser glorificado. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cosa más hermosa! Porque es en la presencia de Jesús el que el Padre se glorifica. Es en la presencia de Jesús que el Padre dice, como me enseñó mi pastor en estos días, ya no te ve a ti, te ves a Jesús. Jesús es el que está en ti y por eso que el Padre te ama, porque es el que está en tu vida y es el que mora en ti. Y cuando nosotros nos apropiamos, cuando nosotros tomamos esas promesas, esa palabra y nos enamoramos y decimos, Señor, y vamos a hablar así, Señor, gracias, porque no es a mí el que me estás viendo. Aleluya. Es Jesús el que está en mí, el que acepté, el que me dio vida eterna, el que le dio paz a mi corazón, el que me ha dado del agua de fuente de vida que jamás se va a acabar. Gracias porque no estás viendo a este hombre pecador, sino que estás viendo a Jesús, a quien yo le abría mi corazón. Sí. Qué lindo. Wow, son palabras poderosas que Jesús nos dio en esta enseñanza. Y fíjense que como segundo punto, completando lo que queremos llevar a lo que es la oración que llega a la presencia de Dios, tenemos que conocer esa voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Yo quisiera que fuéramos al mismo allí mismo en Juan 15, ¿verdad? En el versículo 7, más antiguo, donde dice, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, aquí hay otra herramienta, aquí hay otra clave que nos dice el Señor. Fíjense usted, la primera que nosotros pudimos en este momento desglosar fue llegar ante su presencia con confianza. ¿Sí? Llegar ante su presencia con confianza y en adoración, ¿ok? Que esa es una de las claves que nosotros tenemos para llegar ante la presencia de Dios y que Dios se mueva. La segunda que vimos es conocer, que estamos viendo, es conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la conocemos? Porque Jesús nos da la clave y nos dice, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanecen en ustedes, pedid todo lo que os queráis y se os dará. Pero cuando él dice que pidan todo lo que quieran, no es por capricho, no es para complacer a los caprichos, porque yo pudiera tener muchos caprichos, pero no me va a complacer mis caprichos. Él me va a dar, él me va a regalar de lo que su voluntad sea para mí
y que como su hijo, como persona a quien Él ama, Él me va a honrar regalándome lo que Él desea, el mayor bien para mí. Miren, yo digo, cuando nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo una niña de 9 años y mi hija me pide muchas cosas. Me pide un iPhone 11, me pide una tablet, mi hija nos pide ropas de Justice, me pide zapatos Adidas, me pide cosas a veces cosas. A veces me pide una piscina, me pide tantas cosas, ¿no? Y yo le digo, sí, mi amor, está bien. No, anótalas todas. Todas las cosas que tú quieres, como dice mi pastor, que todo eso, todo lo que pidieras en el nombre del Señor, haz una lista y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Eso es otro bombazo, otro bombazo que les voy a compartir. Y yo le digo, entonces, pero no es lo que el momento ella quiera por capricho que yo le voy a regalar. Es lo que yo crea que ella se ha ganado en su obediencia, en su trabajo con sus académicos, en su actitud con sus quehaceres en el hogar. Es de la forma como yo puedo recompensarla, y no con todo lo que ella me está pidiendo en el momento, sino cómo en la medida yo podré recompensarla para que ella vaya agarrándole el valor a las cosas de la vida, y no a lo material, sino a lo que verdaderamente cuesta y el precio que hay que pagar para poder obtener las cosas. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? La obediencia, el respeto, el trabajo académico, el orden en la casa, obedecer a sus padres. Entonces, Jesús nos entrega a través de este versículo una perla muy hermosa y nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Entonces, no es por capricho lo que nosotros vamos a obtener de Dios, sino es la permanencia nosotros en Cristo y sus palabras en nosotros, es lo que Él nos va a ayudar a que nosotros tengamos en su momento las cosas que queramos. Y además, una cosa muy, muy simple, pastores, que si nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, no hay lugar a caprichos. Simplemente nos sometemos a la voluntad de Él, y que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en oración. Así es sencillo. Yo creo que cuando nos sincronizamos en ese camino, no hay lugar a caprichos. Así es sencillo. Y yo creo que cuando eso pasa, yo soy de las personas de que cuando eso pasa, el Padre nos respalda con un amoroso sí, te lo mereces, porque has pagado el precio, sí, porque no eres un holgazán. Yo la otra vez le compartía a ustedes que Dios me enseñó que Él no recompensa a holgazanes, no recompensa a flojos, a vagos. Él recompensa, es el precio que nosotros estemos pagando, y ustedes lo han enseñado y lo han hecho que eso sea rema en nuestras vidas, y nosotros hemos entendido eso. De verdad que en eso el Padre ha sido muy especial cuando dice: te mando a que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, o sea, déjate la holgazanería, acostado en la hamaca, en la cama, ahí no vas a lograr conquistar la tierra que te di por heredad. Levántate, que ya yo te di la victoria, pero acostado allí no vas a hacer nada. Gloria a Dios. Toma la tierra que te di por heredad, le dice a Josué. ¿Sí? No lo manda que se quedara acostadito, que no, le dice: levántate y toma la tierra. O sea, es una acción, es accionar. Y eso es lo que nosotros, dentro, conforme a la voluntad de Dios, podemos decir que podemos conocer ese espacio que nos permite a nosotros saber y decirle que sí, Dios nos está respaldando porque estamos conociendo su voluntad. Y como lo dije en un principio anterior, cuando nos sincronizamos no hay lugar a caprichos, cuando nos sincronizamos con la presencia de Dios. Y en tercer lugar,
hay una clave importante también para poder hacer de que esa oración sea respaldada por nuestro Dios, por nuestro Señor, y es la oración con fe. Hebreos 11:1 nos enseña y nos dice, ahora bien, la Biblia que yo estoy utilizando, quiero aclararles que la Biblia que estoy usando es una Biblia de la Nueva Versión Internacional, por eso de pronto a lo mejor algunas palabras, algunas cosas, como un lenguaje un poco actualizado, a lo mejor no es igual que la misma Reina Valera, por eso entonces quiero aclarar hacer una aclaratoria y este paréntesis. Entonces dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Fíjense, esta expresión que nos dice que la fe es la garantía. Creo que en otra versión, la Reina dice, después la fe es la certeza de lo que se espera. No se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Y dice, la fe es la garantía de lo que se garantía. Cuando usted confía en alguien, usted se acerca con confianza a alguien, a un amigo, a un padre, a un pastor, a un hermano, bien sea hermano de sangre o hermano espiritual. Usted se acerca con confianza. Y usted, ¿por qué? Porque usted conoce la reputación de esa persona. Nosotros sabemos que nos está respaldando es nada más y nada menos que Yahweh de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. Y por eso nosotros tenemos que activar. Y si no tenemos eso, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que se active en nosotros esa fe. ¿Para qué? Que esa sea la garantía de lo que nosotros estemos esperando. ¿Sí? Que sea la certeza de lo que no se ve. Yo recuerdo que el profeta Eliseo, pastor, oró por aquel Elías. Elías oró por Eliseo. Ajá. Porque estaba preocupado, porque veía él veía una gran cantidad de jinetes y hombres a caballo con coraza, dispuestos ya a la guerra para arremeter contra el pueblo, y él pensaba que ya los iban a acabar, y el profeta Elías oró al cielo y le dijo, Señor, abre los ojos de tu siervo. Y cuando Eliseo vio lo que el profeta Elías estaba viendo, dijo, ¡wow! Los que están con nosotros, que los que están con ellos, ¡aleluya! Amén. Se le abrieron los ojos espirituales. Y fue por la certeza que tenía Elías en ese momento. Fue la voluntad de Dios que se le abrieran los ojos y que se certificara de que era más grande lo que estaban en ese momento con ellos, con el pueblo de Israel, que con los filisteos. Aleluya. Amén. Es una certeza, es una confianza, es una garantía. Por eso me acerco acerquémonos confiadamente, con confianza. Vuelve nuevamente a certificarnos Hebreos 11:1, la confianza. Dejemos a un lado nuestra inestabilidad, ¿sí? Nos exhorta la Sagrada Escritura, el manual por excelencia de cómo conducirnos por la vida, nos exhorta a que abandonemos la inestabilidad que nos produce la desconfianza hacia Dios y entendamos definitivamente de que Él quiere darnos lo mejor. Y porque nos da lo mejor, nos enamora, y nos enamora con el amor de Cristo, y hacen que de nosotros fluyan ríos de agua viva, que de nosotros podamos hablar y expresar con gratitud lo que hace en nuestras vidas, los cambios tremendos que hace en nuestras vidas. Mire, yo quiero compartirles a ustedes una experiencia que tuve, y fue que cuando yo comencé a caminar nuevamente con el Señor, mis padres tuvieron que tomar una decisión, irse de Venezuela, en la ciudad de Coro, Estado Falcón,
se tuvieron que ir de Venezuela a Colombia. Yo me sentí movido y le dije a mi mamá, mamá, váyase de Venezuela, que Dios la va a respaldar. Yo no sé de dónde me salieron esas palabras, pero mamá, váyase, que usted no va a estar sola. Mamá, váyase. Y hicimos todo lo que hicimos. No había efectivo en Venezuela, el cash no, en Venezuela no, eso es oro. Logramos conseguir el efectivo. Mi mamá logró conseguir el pasaje, un pasaje que habían que madrugar a las 3 de la mañana del día anterior para poder conseguir un pasaje que los llevara hasta la frontera. Bueno, fueron muchas cosas. Y cada cosa que iba logrando, a mí me iba como que impactando más mi corazón. Hasta que llegó el día que se tuvieron que ir. Mi mamá solamente y mi papá se fueron con la poca ropa que se fueron, con un maletincito de mano y su bastón. Y ya cuando llegaron a la frontera, ese día me tomaron una foto que todavía la conservo conmigo. Una prima mía que los esperó del otro lado del puente, con una cola kilométrica, una línea kilométrica para poder entrar a la frontera con Colombia. Y me dice mi mamá, hijo, llegamos a las 6 de la mañana y llegamos bien. No nos molestaron, se montaron unos guardias nacionales, se montaron unos policías a la camioneta donde íbamos y lo único que dijeron fue, continúen, estos señores necesitan continuar. O sea, pasaron tantas cosas en el día de mi mamá. Cuando mi prima tomó esa foto y me la enviaron, mi mamá con ese semblante de alegría, y yo le dije, Señor, aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Aleluya. Señor, aunque pase el tiempo, tus promesas cumplirás. Y en ese momento allí, en el sitio donde yo vivía, en el cuarto donde yo vivía con mi esposa y mi hija, derramé mi corazón ante la presencia de Dios y le dije, Señor, gracias, porque me prometiste que no le faltaría nada a mis padres, y hasta el día de hoy nada les ha faltado a mi familia y a mis padres. La gloria y la honra sean para Él. Escuchó mis peticiones, y no solamente que escuchó mis peticiones, me dijo, no les va a faltar nada. Amados pastores, no les ha faltado nada, no es porque a veces las condiciones económicas, a veces usted sabe que en este país alcanza para lo que alcanza. Y la sorpresa mía es que cuando yo vengo a ver, mi mamá me dice, hijo, el dinero que tengo me ha alcanzado incluso hasta para pagar los servicios del agua y de luz aquí donde estoy. Y Dios me ha dicho, siempre te seguiré respaldando. ¿Por qué? Porque mientras tú permanezcas en mí y mis palabras permanezcan en ti, todo lo que pidas, yo te lo daré. Y no es por capricho, sino es porque ha sido la voluntad de Dios. Acercarnos delante de la presencia de Dios con una actitud de humildad, con una actitud de honra, con una actitud que definitivamente sea de reconocimiento de Dios, el señorío de Dios en nuestras vidas, es lo que Dios le va a permitir entronarse en nuestro corazón, en nuestras vidas. Yo creo que la arrogancia, yo creo que la altivez, yo creo que eso definitivamente no vale de nada, y eso no va con Dios, eso no va con el Padre. Y mientras el Padre nos vea con esa actitud, nos va a seguir apretando la tuerca y nos va a seguir llevando por el proceso que nos va a hacer entender de que la actitud de nosotros ante su presencia es la que lo va a hacer mover. ¿Para qué? Para darnos el sí que amorosamente necesitamos que Él nos dé. Y yo creo que es un momento muy especial. Es un momento muy especial que nos lleva a nosotros también como último punto. Y ya creo que con esto voy terminando para para entregar esta palabra que hoy el Señor ha puesto en mí. Al final puedes hacer una oración por todos los que nos están viendo. Amén, pastor. Claro que sí.
Y para ya cerrar, quisiera también recordar que la privacidad en la oración es importante. ¿Por qué es importante? Porque Jesús nos enseñó en muchos momentos de su vida, en muchos momentos, y en los evangelios están escritos. Yo quisiera que fuéramos a Mateos capítulo 6, versículo 6, y escuchemos solamente cuando el Señor dice que mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto. Esta versión dice, te recompensará. Otras versiones dice, te recompensará en público. Pero la versión que yo manejo en este momento dice, te recompensará. Y yo le compartía, pastor, a usted la semana pasada, le decía que el Señor me mostraba por medio de este texto que cuando Dios va a recompensar, lo va a hacer incluso hasta en lo más mínimo, que cuando nosotros, que si nosotros no estamos activos y despiertos, vamos a ver pasar la bendición que Dios nos está regalando y vamos a decir, Señor, tantas veces que te lo he pedido en mi recámara, en mi cuarto, y nunca, hijo, ¿desde cuándo ya yo no te di la respuesta y tú no te has dado cuenta de que yo te la di? De Dios. Entonces, esperamos muchas veces el reconocimiento en público para satisfacer nuestro ego. Y para ser como aquel fariseo que decía, mira, sí, yo soy diezmo, yo soy oro, yo soy ayuno, yo soy de tal cosa. No un cambio como este que está aquí, que mira cómo viene, este cobra y le roba a la gente y tal, y mira aquí viene. Entonces estaba aquel publicano, Señor, sé propicio de mí, pecador, Padre Santo, no soy digno, Señor, de ti, pero perdóname. ¿Ve? Entonces muchas veces queremos ser como ese fariseo. Ojo, no lo digo a título personal, sino que lo digo de forma general, ¿no? Lo digo de forma que muchas veces esa conducta en nosotros, porque es típica de la naturaleza humana, ¿sí? Cuando nosotros muchas veces damos el reconocimiento público para satisfacer nuestro ego, ¿sí? Y es allí cuando nosotros tenemos que abandonar eso y saber que en lo secreto es cuando Dios, cuando se aplica una máxima que dice que lo que hacemos en público es la muestra a la gente de lo que nos gustaría hacer, pero en realidad lo que hacemos en privado es la muestra de lo que somos en verdad. O sea, es una máxima que yo creo que es muy acertada en nuestro caminar como cristianos, ¿no? Como hijos de Dios. En público muchas veces queremos demostrarle a la gente lo que nosotros podemos pretender ser, pero en lo íntimo, en lo privado, es donde Dios conoce nuestro corazón y Él sabe en realidad lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Amén. Yo recuerdo que en un retiro espiritual que hicimos comenzando el año, algo que impactó mi vida, sobre una de las experiencias de las tantas que he vivido, pero algo que impactó mi vida, estábamos muy agotados después de una jornada intensa de trabajo en la montaña, allá en Oklahoma, y como a la 1 de la mañana más o menos nos acostamos todos bien agotados, bien cansados, y no había pasado yo creo que ni 20 minutos de estar nosotros allí descansando a la 1 de la mañana, casi que 2 de la mañana, nos levantan a todos, éramos como 100 y pico de personas que nos levantan a todos, que urgente, que necesitaban que fuéramos todos inmediatamente a la fogata porque había que hacer algo allí. Y yo, ¿what? Y yo, ¿qué? Pero si es que no puede ser que sean las 5 de la mañana, si es que ni siquiera he descansado nada. Y yo, Ángel, yo dormía con un hermano que lo amo mucho en mi corazón, Angelito, le decía, Ángel, decía, dímelo, hermano mío, me dice, hermano,
¿Escuchaste? No he escuchado nada, que nos levantemos, que vayamos a la fogata, no puede ser. Me dice, sí, vamos. Y después, muchachos, vamos. Y nosotros que casi que con aquel frío tremendo y cansado, que parecíamos, ¿cómo se dice? Sonámbulo. Sí, sonámbulo. Íbamos así, ¿no? En esa expresión, que estábamos allí, yo le digo, empieza el pastor a predicar, los instructores empiezan a conversar, comienzan a decir lo importante que es levantarnos a cualquier hora y más cuando nos sentimos cansados, agotados. ¿Por qué? Porque si un familiar, un amigo, un hermano, alguien que nos necesite en ese momento nos está llamando porque nos necesita, porque quiere entregarnos algo, ahí es cuando nosotros tenemos que doblegarnos y entregar la mejor actitud de nosotros. Y nos decían, ustedes en este momento están entregando la mejor actitud en este momento. ¿Saben qué? No somos nosotros los que los estamos llamando, es el Padre que los está llamando a ustedes en este momento. Los estamos levantando para que oren a esta hora. Y nosotros, fíjense que comenzamos a orar, pero para comenzar a orar, comenzamos con una adoración, con una alabanza. Y fue tan hermoso ese momento que la presencia de Dios la sentimos en nuestras vidas, que el cansancio, el agotamiento, el sueño, el mal humor, la rabia, se desaparecieron. Wow. Y entendimos el mensaje. Y esa misma, digamos que esa misma onda de adoración fue transmitida a las personas que estaban allí, que luego nos comentaron y nos dijeron que se quedaban en silencio escuchando nuestras alabanzas porque se sintieron tocados por el Espíritu Santo, los otros participantes de esa actividad. Y yo recuerdo eso porque en ese momento tuvimos una intimidad y en lo secreto fue nuestra comunión con Dios. Amén. Entonces, para ello, entonces, eso nos permite a nosotros tener un hábito de oración y segundo, que nos ayuda también a tener un corazón más humilde. Un corazón humilde para buscar de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Y ya por último, para cerrar entonces esta reflexión, yo pues quisiera en este momento recordar las palabras que en Mateo 6:9 nos enseñó nuestro Padre cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ahí fue cuando el Padre, cuando nuestro Maestro Jesús, y cuando ustedes cuando oren así. Yo voy a invitar de que cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración y damos por culminada esta exposición de la palabra de Dios. Y si ustedes, pastores, quisieran agregar algo y si quisieran compartir algo, pues con mucho gusto yo estoy aquí para escuchar y compartir con ustedes otras anécdotas. Voy a invitarlos entonces a que oremos y digamos entonces, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y hoy, Señor, entregamos esta palabra, que sea una palabra dulce a los corazones que en este momento la necesitan. Entregamos, Señor, este mensaje para que también nos enseñe a través de tu Espíritu Santo a sincronizarnos con tu voluntad y que cuando nos acerquemos ante tu presencia
podamos acercarnos confiadamente. Hoy sé que es un día de victoria. Hoy siento en mi corazón que aquella persona que va a escuchar este mensaje, aquella persona que va a vivir y a tener la experiencia de poder hacer un hábito de disciplina, el orar, el comunicarse contigo, va a estar bendecido por ti, Señor. Va a ser bendecido por ti, porque tú le vas a tener encuentros especiales con mi hermano, con aquel que está en este momento allí en su casa, meditando y anhelando, Señor, tener esa comunicación contigo. Padre, gracias por enseñarme a mí también a tener ese contacto contigo, a tener esa comunión contigo. Ayúdame a vencer cada día los obstáculos que la carne muchas veces quiere interponerse para no orar. Pero en Cristo soy más que vencedor. En Cristo tenemos la certeza y la confianza de que cuando nos acercamos, tú estás viendo a mi Maestro en nosotros, Padre. Gracias, gracias, gracias una vez más, Señor. Te ruego que bendigas a cada hermano que va a escuchar este mensaje. Te ruego que le llegue a su corazón, Señor. Te ruego, Padre, que sea un ungüento especial a sus vidas, Señor. Al que esté en este momento en cama, Señor, levántalo. Señor, sánale, Señor, sus heridas. Sánale, Señor, su corazón. Porque hemos entendido que la manifestación física de la enfermedad son las heridas que podamos soportar en el alma. Y en este momento, al que esté postrado en una cama, al que esté siendo afectado por algún síntoma, por algún virus, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pido, Señor, que por tu santa voluntad lo levantes, le sanes sus heridas y lo cubras, Señor, con tu manto protector, mi Dios. Gracias. Gracias por darnos la victoria. Gracias por enseñarnos que en ti hay paz. Gracias por enseñarnos que si nos sometemos a tu obediencia y a tu palabra, tú nos entregas también, Señor, la tierra por heredad. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Amén, gloria a Qué Dios. lindo, que Dios les bendiga, y a todos los que nos ven allá en su casita, que Dios también llene tu hogar de paz, de bendición. Gracias, amado Hijo, por esa palabra. La recibimos, la atesoramos, porque viene de parte de Dios. Oración, tener un diálogo con Dios. Que Dios te siga usando, y a todos que Dios les continúe bendiciendo. Amén.